Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos en Gálatas, de nuevo, Gálatas capítulo 4, por favor. Estamos para comenzar este capítulo de Gálatas. Y como un repaso, aquí en el libro de Gálatas, Pablo está tratando de corregir un problema muy serio en las iglesias de Galacia, porque Galacia es una zona, una área, una región. Y hay varias iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Sin embargo, después de su salida, entraron algunos falsos maestros. Se llamaban judaizantes porque pretendían poner a todo el mundo de nuevo bajo la ley de Moisés, diciendo que fantástico es aceptar a Cristo como el Mesías. Sin embargo, como buenos cristianos, tenemos que convertirnos todos nosotros en buenos judíos. Ahora, qué interesante que hay judaizantes hasta el día de hoy. Pero Pablo responde con una actitud increíble. Va directamente al grano en el primer capítulo, hablando de otro evangelio, que en realidad no es el evangelio. Y ahora, cuando llega al capítulo 4, tratando de explicar lo importante que es la gracia del Señor y el peligro de volver a la ley, Pablo aquí en capítulo 4 quiere hablar de un tema muy importante, el tema de un padre. Muchas veces me ha tocado consolar o aconsejar a padres que tienen hijos rebeldes. Posiblemente a ti te ha pasado alguna vez, espero que no. Pero qué doloroso tener hijo rebelde después de haber hecho todo posible para establecer a estos hijos en el evangelio, después de haber hecho todo posible en el hogar y ver malas decisiones, malas actitudes y la rebeldía de un hijo. Es una lástima, de veras. Y cada vez que me toca tratar con una situación así, pienso que no quiero hacer lo mismo a mi Padre Celestial. No quiero quebrantar el corazón de mi Padre Celestial por causa de mi propia rebeldía. Y precisamente ese es el tema en el capítulo 4 del apóstol Pablo. De hecho, habla de dos padres porque en un sentido real, Pablo es el padre espiritual de los Gálatas, pero también habla del Padre Celestial y cómo es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no quebrantar el corazón del Padre. Este pasaje es un pasaje básico, es un pasaje muy importante en la Biblia y hay tanto que podríamos decir. Sin embargo, viendo estas palabras, yo quisiera esta noche señalar tres actitudes, tres observaciones, lo que queramos llamarlo, para evitar quebrantar el corazón de nuestro Padre Celestial o nuestro Padre Espiritual aquí en la tierra. Vamos a ver los versículos 1 y 2, cuando Pablo dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo aquí habla de lo que es aceptar la provisión que nuestro Padre ha hecho para nosotros. Y Pablo está hablando aquí de la posición del heredero. Ahora, hemos visto en el capítulo anterior cómo la ley de Moisés fue nuestro ayo para traernos a Cristo. La ley nos señala nuestro pecado. La ley revela la realidad del pecado y nuestra necesidad de Cristo. En los días de Pablo no existía diferencia entre los hijos del heredero y los esclavos en la escuela. Es decir, que todos se hallaban al mismo nivel. Todos pasaron por lo mismo. Los hijos
de los herederos y los hijos de los esclavos en la misma situación en la escuela. Lo mismo sucede hoy en día en algunos lugares. Por ejemplo, en el Reino Unido, los príncipes de Inglaterra van a las mismas escuelas con otros niños y hasta ponen su tiempo en el servicio militar. Y esto se considera parte de su preparación para llegar a ser rey en algún entonces. Entonces, lo mismo sucedía en los días de Pablo. Es decir, si soy rico y tengo dinero, tengo posición social, voy a educar a mis hijos en la misma escuela con los esclavos de mi propio hogar, pensando que esto va a formar parte de su carácter, su formación, etc. Y esto es lo que existía en aquel entonces. Ahora, como padre, yo puedo estipular el tiempo de este proceso educativo. Y por eso Pablo dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, el Padre sabe que este proceso no sigue para siempre. Tiene un propósito, y el propósito es la educación de su hijo, pero también ha señalado un tiempo límite, hasta aquí. Y entonces, una vez deja de ser niño, llega a ser heredero, con todos los recursos y con toda la posición social, con todo esto. Ahora, es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesús, o mejor dicho, el Padre Celestial con su Hijo. Y esto nos ayuda a entender un pasaje difícil en el libro de Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5 y los versículos 8 y 9. Hablando de Cristo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hablando de la preparación de Cristo como hombre aquí en la tierra. Sus primeros 30 años los pasó como cualquiera, aprendiendo, siendo perfeccionado. No es decir que no era perfecto antes, pues es Dios a la misma vez. Pero la palabra perfección habla de la preparación de él. Es decir, llegando a ser equipado para su trabajo, su misión. Es decir, el mismo sistema. Ahora bien, esto no somos nosotros. Es decir, que nosotros no somos por nuestra naturaleza hijos del heredero. Al contrario. Una vez más vamos a ir a Gálatas capítulo 4, porque dice en versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros estábamos en esclavitud. No es la posición de los herederos, sino de esclavos, bajo los rudimentos del mundo, es decir, los principios religiosos y morales por los cuales opera el mundo, de lo cual veremos más en unos instantes. Pero Pablo está diciendo, esta posición pues no fue la nuestra, éramos nosotros de los esclavos. Sin embargo, gracias a lo que hizo Cristo, el Padre Celestial ha hecho provisión para nosotros. Y los versículos que siguen hablan de una provisión fantástica que hemos recibido cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a recordar lo que hemos visto. El Padre estipuló un tiempo, un límite.
Y Pablo está diciendo que en todo este tiempo de la ley de Moisés, el Padre Celestial nunca, jamás vio la ley como solución final, sino como parte de la preparación de la raza humana para lo que venía. Pero en el cumplimiento del tiempo, es decir, que el Padre siempre tenía en mente un tiempo, un momento, un instante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que fuera completamente humano, pero a la misma vez sin heredar la naturaleza pecaminosa transmitida de padres a hijos. Por eso es necesario que Cristo nació de una virgen. Por eso es totalmente humano, pero humano sin naturaleza pecaminosa. Es tan importante esto. Nacido de mujer y también dice, nacido bajo la ley. Cuando Cristo entró en el mundo, entró sujeto a los mismos requisitos que todo judío para estar bajo la maldición de la ley, para ser en algún momento, como aprendimos en capítulo 3, versículo 13, hecho maldición por nosotros. Es decir, que Él va a llevar a cabo los requisitos de la ley. Él va a pagar el precio de nuestro pecado. Y esto lo hizo por dos razones, dice Pablo. Primero, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, nosotros. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y en segundo lugar, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora fíjense muy bien esta frase, la adopción de hijos, porque regresaremos a este punto en un momento. Pero también dice otra cosa en versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nuestra redención, la salvación que hemos recibido, no solo es externa, sino interna también. No tan solo hemos recibido salvación de la pena del pecado, la muerte, sino que internamente Dios ha enviado a su Espíritu. Su Espíritu mora dentro de nosotros y dice que este Espíritu es el que clama, Abba, Padre. ¿Y esto qué quiere decir? La palabra Abba significa padre en hebreo. Pero Pablo escribe esta palabra en hebreo, no griego. Esta carta de Pablo a los Gálatas, Pablo la escribió en griego. Pero cuando llega aquí, escribe la palabra padre en hebreo, Abba, y luego la palabra padre en griego, Abba, Padre. Y por eso cuando nuestros traductores, Reina y Valera, llegaron a este pasaje, viendo esto, que Pablo había escrito esta palabra en hebreo, así la dejan. Abba, Padre. Porque llegaron a entender el significado de lo que Pablo quiere decir. Estos gentiles, porque estos Gálatas son gentiles, no judíos, y los falsos maestros habían llegado para someterlos bajo la ley, tratando de convencerles a convertirse en judíos como seguidores de Cristo. Y aquí Pablo está diciendo algo muy importante, porque Pablo quiere mostrar a estos gentiles que no hay que convertirse en judíos, puesto que el Espíritu que mora en ellos ya habla hebreo perfectamente bien y habla griego también. Es decir, Dios habla nuestro idioma y también habla el idioma del Padre Celestial. Así que no hay necesidad de ser algo que no lo somos.
No hay necesidad de convertirnos en judíos porque el espíritu que mora dentro de nosotros, fíjense, es espíritu bilingüe. Abba, Padre. Cuando leo este versículo pienso en mis hijas que obviamente son bilingües y cuando eran niñas me llamaban de vez en cuando daddy y de veces me llamaban papito. Las dos cosas, dependiendo de lo que querían. Y Pablo aquí está diciendo lo mismo, que Dios nos ama tanto, que ha puesto dentro de nosotros su propio espíritu. Y este espíritu es capaz de hablar cualquier idioma que sea. Observen que es el espíritu el que clama. Es el espíritu. No dice que nosotros clamamos Abba Padre, sino que es el espíritu que clama Abba Padre. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hablando de esta cosa de la adopción, y vamos a volver a esto dentro de poco, pero el versículo 26 también dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos falsos maestros decían a los Gálatas, oigan, tendrán que convertirse en judíos para que conozcan al Señor, para que crezcan, para que haya buena relación con Dios. Pero Pablo está diciendo, ¿y para qué? Porque es el Espíritu dentro de nosotros que hace intercesión por nosotros. Y ese Espíritu perfectamente bien sabe comunicarse con el Padre. Ese Espíritu bilingüe. Abba, Padre, dice el Espíritu. Pero qué cosa aquí en versículo 6, cuando dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, vamos a volver a este tema de adopción. Cuando estuvimos bajo la ley, éramos esclavos. Dios nos ha redimido de la ley. Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, bajo la maldición de la ley, Cristo se hizo maldición por nosotros y ahora nosotros hemos llegado a ser hijos. Y si somos hijos, entonces también somos herederos. Pero aquí tenemos el significado de la adopción, de la cual habla Pablo. En versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay parejas que tienen hijos porque han tenido hijos. Es decir, no lo han pensado y a veces no lo han querido. Y hay parejas que simplemente por X razón no quieren hijos. Está bien, Dios nos da esta libertad para tomar estas decisiones hoy en día. Hay personas que simplemente no quieren hijos. Hay parejas que no pueden tener hijos, biológicamente no pueden. En nuestra iglesia hay un buen grupo de parejas que han tomado una decisión muy importante: adoptar. Algunos de ellos no pudieron
tener hijos biológicamente. En otros casos ya tienen hijos propios, pero han querido adoptar. Ahora, fíjense, el hijo adoptado sabe que esta pareja le quiere. No es un accidente, ¿verdad que sí? Si alguien en este país quiere adoptar, cuesta muchas veces años y miles de dólares. Es un largo proceso. Es algo que uno hace muy a propósito. Muy a propósito. Dios nos ha adoptado. Tenemos que pensar en esto. Otra cosa. A veces hay personas que se casan y digamos que tenemos una mujer y tiene un niño, 2 niños, lo que fuera, se casa con un hombre. Muchas veces los niños no cambian su nombre ni nada y pueden amar a su padrastro y todo esto, pero hay veces cuando el padrastro ama tanto a los hijos que legalmente paga el precio de pasar por una adopción legal y formal para que estos niños lleven su nombre. De nuevo, es un acto de amor y aprecio. Es algo increíble lo que hacen. Ahora, según la Biblia, hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Nacimos en la familia de Dios. Sin embargo, este nacimiento nuestro es nacimiento espiritual, no físico. Por eso cuando la Biblia habla de Jesucristo, por ejemplo Juan 3:16, es importante la frase, el hecho de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Porque esto quiere decir que Jesús es el único Hijo unigénito de Dios en el sentido total de la palabra. Nosotros hemos nacido en la familia en un sentido espiritual. Sin embargo, a la misma vez, somos adoptados. ¿Para qué? Para tener su nombre y para tener los mismos derechos y posición de heredero que tiene el mismo Señor Jesús. Tanto nos ama Dios. Por eso este pasaje es tan importante. Entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Entender cuánto nos ama Dios. Entender que Dios no tiene la actitud, bueno, esos pobrecitos los voy a salvar, pero es que quién sabe. No, Él nos ama tanto que somos sus hijos por nacimiento, adopción, llevamos su nombre y hemos recibido posición de heredero. Ahora, ¿cómo es que vamos a ser niños rebeldes? ¿Cómo es posible pensar que vamos a ser niños rebeldes? Y además de todo eso, nos ha dado no tan solo la posición legal. Hay un pasaje en 2 de Pedro, primer capítulo, que de veras es algo más allá de mi comprensión, pero así dice la Biblia, aquí en 2 de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Antes éramos pecadores de naturaleza. Antes éramos esclavos bajo la ley. Ahora nacimos en la familia de Dios y además Dios nos ha adoptado, dándonos su nombre y posición de heredero, y además algo que ningún padre terrenal puede hacer, nos ha dado de su propia naturaleza. ¿Para qué vamos a someternos de nuevo a la ley? ¿Para qué? Sería una locura. Pero esto me lleva al segundo pensamiento de Pablo en esta sección. No tan solo tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho, la grandeza, la profundidad, la abundancia de todo lo que Dios ha hecho. Tenemos que pensar que si nos sometemos de nuevo a la ley, esto es causarle a Él, a nuestro Padre Celestial, y también al Padre Espiritual, en este caso Pablo, dolor profundo. Dolor profundo. Cuando nosotros regresamos a la esclavitud de la ley, como lo han hecho los Gálatas, le estamos causando gran dolor. Antes de ser salvos, los Gálatas estaban perdidos en idolatría, sirviendo a dioses que no poseen la naturaleza de Dios. Versículo 8 aquí dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En Hechos capítulo 14, no hay que buscarlo, pero en Hechos capítulo 14, sobre todo los versículos 11 al 18, la historia se narra de la conversión de estos Gálatas. Porque, como repito, no eran judíos, ni tenían conocimiento de las Escrituras, eran paganos 100%, adorando ídolos hechos por sus propias manos. Pero tenemos que reconocer que nosotros también éramos idólatras antes de recibir a Cristo, pues adorábamos cosas que no son Dios por naturaleza. Pero ahora que podemos entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo es posible regresar a la esclavitud de los débiles y pobres rudimentos, lo cual dice Pablo aquí en versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible? Buena pregunta. Entonces da ejemplo en versículo 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, porque estos falsos maestros le estaban enseñando a guardar las fiestas de los judíos, los días santos como el sábado y todo esto. ¡Qué locura! Que hasta el día de hoy hay iglesias, entre comillas, evangélicas que enseñan lo mismo. Lo mismo que Pablo pretendió corregir de una vez para siempre en esta situación de los Gálatas. Pero el problema es que aquellos que enseñan tales cosas no entienden sus Biblias. Usan sus Biblias para sacar algunos versículos fuera de contexto para apoyar sus propias ideas y mantener a la gente en esclavitud. Porque lo que buscan no es Dios, sino control, poder.
u otras cosas. ¿Qué sé yo? Lo mismo en el primer siglo. Ahora, cuando nosotros nos sometemos de nuevo a la ley, estamos rechazando esta bendición, esta posición de bendición y satisfacción que el Señor nos ha dado. En versículo 11, Pablo expresa su temor: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Puede ser que de veras son creyentes? Sinceramente, Pablo está dudando de la realidad de su fe, porque es cosa tan seria. ¿Cómo es posible? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y entonces en versículo 12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ahora, un poco difícil entender esto, les voy a explicar. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué está diciendo? Vamos a pensarlo. Pablo era judío. Y no un judío cualquiera, fariseo, estudioso, entre los más grandes y destacados de su nación. O sea, si queremos hablar de la ley, si queremos hablar de judíos, ¿quién más que Pablo? Y Pablo está diciendo: oigan, yo salí de esto. Yo me hice como vosotros. Cuando llegué a donde vosotros, ahí en Galacia, yo me comía con vosotros. Yo aprendí a vivir como vosotros. Si fuera necesario convertirlos en judíos, entonces ¿qué hacía yo cuando les entregué el evangelio? No hay nadie más judío que Pablo. Pablo había vivido como judío en todo su sentido, pero había aprendido a vivir como gentil para poder alcanzar a los gentiles. Ahora, la pregunta lógica: entonces, ¿por qué querrían ellos aprender a ser judíos? No tiene sentido. Luego dice: ningún agravio me habéis hecho. Es decir, Pablo no tomó esto como un agravio personal, aunque temía que su obra entre los Gálatas hubiese sido en vano. Pero Pablo había cumplido la voluntad de Dios. De nuevo habla de su ejemplo en versículo 13 en adelante, cuando dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Cuando habla Pablo de esta enfermedad, lo más probable, Pablo está hablando de este aguijón en la carne que menciona en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Posiblemente y probablemente ese aguijón es esta enfermedad de la cual habla. Dice en versículo 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Por eso muchos estudiosos de la Biblia creen que este aguijón en la carne que menciona Pablo trataba con alguna enfermedad de los ojos. No es algo que podemos decir con el 100% de seguridad, pero es probable por causa de lo que Pablo está diciendo aquí. Y Pablo simplemente está diciendo: hermanos, ¿y qué pasó? Me amaban tanto. Me amaban tanto, tenían tanto cariño, que cuando yo estaba entre ustedes con esta enfermedad de los ojos, ustedes hubiesen quitado sus propios ojos si fuera posible. ¿Y ahora? ¿Y ahora soy el enemigo? ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho? ¿Cuál es la diferencia? En versículo 16, Pablo dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo?
por deciros la verdad? Buena pregunta, ¿no? No es cierto. No sé si te ha pasado esto alguna vez, pero estás trabajando con alguien, posiblemente discipulando a alguien, invirtiendo tu vida en alguien, diciéndole la verdad, ayudándole en todo posible. Y después de varios meses, 1 año, 2 años, de repente se convierte en su enemigo. Y no has hecho nada. Lo único que has hecho es decirles la verdad. Pero cuando se enojan con Dios, se enojan contigo, porque eres representante de Dios. Hace un par de semanas recibimos una llamada, un email, algo así, de una señora, esposa de un señor que salió años atrás como misionero de nosotros, pastor en iglesia en otro lugar, y pues no les fue como habían esperado, y lo único que tratamos de hacer nosotros fue ayudarles y apoyarles, aconsejarles, animarles y todo esto. Y entonces esta señora nos escribió para decir: quitarnos de la lista de conexiones porque ya no queremos nada que ver con ustedes. Entonces cuando me dijo esto mi asistente, dije: bueno, qué bien le hemos hecho. Porque sinceramente es por hacerles bien y por ser una memoria de lo que Dios ha querido ser en sus vidas. Y esto es lo que Pablo entiende, y por eso dice: ningún agravio me habéis hecho. Yo no lo tomo personalmente, porque él entiende la situación. Pero cuando nosotros nos sometemos de nuevo bajo la ley, esto llega a arruinar relaciones personales. Y los Gálatas habían arruinado la relación que tenían con su Padre en el Señor, y por lo tanto habían arruinado también la relación con su Padre celestial. En versículo 17 dice: tienen celo por vosotros, hablando de los falsos maestros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, tienen interés en control. Ellos quieren controlarlos, manipularlos. Para ellos es un juego político nada más. Pretenden ganar algo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Significa que es bueno estar llenos de celo por algo bueno, pero estos falsos maestros les hacían tener celo, pero no para bien. Es interesante, ¿no?, que en la actualidad está bien ser fanático de los deportes, pero ser fanático de Dios no. Cuando estuvimos de vacaciones con mi señora hace 2 semanas atrás, fuimos a Buenos Aires, ahí en Gaucholandia, y pasamos un día por La Boca y estuvimos caminando y llegamos a la zona donde está la famosa estadio de Boca Junior. Y hablando de fanáticos, ¿qué cosa? La mayoría de las casas en esta zona llevan los colores del equipo. Es increíble. Son fanáticos. Fanáticos. Pero si alguien tiene algún celo con el Señor, fanático, como si es mala cosa. Como los locos que van al estadio aquí a Arrowhead para ver los Chiefs pintados de rojo y todo. 10 grados bajo cero, y ahí están desnudos, ¿verdad?, con pintura ahí. Pero si alguien demuestra algún interés en el Señor, no quiero ser fanático, de veras. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Un pensamiento más tiene Pablo. Pablo en los versículos que siguen está expresando su pasión, como la pasión de un padre. Y dice con toda ternura, aquí en versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Qué expresión más profunda. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tiene una pasión por ver la transformación de ellos. Este versículo 19 en realidad es la meta del discipulado. Cuando estamos haciendo discípulos, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando, invirtiendo nuestros esfuerzos para que Cristo sea formado en nuestros discípulos. Este versículo para mí define lo que es la meta del discipulado. Hablamos de las 4 metas, 4 objetivos y está bien, entiendo todo esto, pero en términos globales, si hay una sola meta, esta es: que Cristo sea formado en la vida del discípulo. Esta es la idea. Esta es la idea. Esta es la pasión de Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios en nuestras vidas? Te digo, Dios quiere, hablando del Padre Celestial, Dios quiere que la imagen de su Hijo, Jesucristo, sea formado en cada uno de nosotros. Esto es más importante que asistir a la iglesia cada domingo, es más importante que diezmar, es más importante que leer la Biblia, es más importante que orar. Oye, si Cristo sea formado en nosotros, estaremos aquí en la iglesia, estaremos leyendo la Biblia, estaremos orando, etc. Cristo formado en nosotros. Y también Pablo, es obvio que Pablo no quiere hablar con palabras tan fuertes que ha empleado aquí, porque en versículo 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiarle todo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué tremendo. Eso me da esperanza, porque muchas veces estoy perplejo también en cuanto a ciertos discípulos. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y parece que no captan lo que el Señor quiere. Pero esta es la pasión que necesitamos. Es la pasión del discipulador. Es la pasión del Padre para con nosotros. Nosotros, hermanos, si no queremos quebrantar el corazón de nuestro Padre Celestial, tenemos que entender primero la profundidad de lo que Él ha hecho por nosotros. Nacidos en su familia, adoptados en su familia y ahora herederos. Ahora participamos de su naturaleza. Llevamos su nombre. Todo esto hecho por nosotros. Y Él tiene un plan. Él quiere formar la imagen de su Hijo Cristo en nosotros. ¿Cómo es que vamos a volver a la esclavitud de la ley, o cómo es que vamos a volver a los rudimentos del mundo si Dios nos ama tanto? ¿Cómo vamos a responder al amor del Padre? Posiblemente alguien está aquí esta noche o escuchándonos por medio de la televisión o el internet o qué sabe yo, y no tiene esta relación íntima, personal, eterna con el Padre Celestial. Te digo que este amor, esta salvación está disponible para todos, para todos. No importa lo que has hecho, no importa lo que tienes o lo que no tienes, no importa dónde vives, Dios te ama. Pero hay un problema. El problema es el pecado. La ley de Dios, los 10 mandamientos, todo eso es simplemente para señalarnos la realidad de nuestro pecado. Todos somos pecadores. No podemos ganar el cielo. No podemos cancelar nuestro pecado. Somos pecadores, esclavos del pecado. Y por eso Dios ha hecho
lo que nosotros no podemos hacer. Él pagó el precio de nuestro pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así Cristo venció el pecado para darnos vida eterna y perdón de pecado. Y lo único que tienes que hacer es recibirlo, depositar tu fe en Él. No estamos hablando de iglesias, no estamos hablando de denominaciones, nombres, actos. No estamos hablando de ceremonias, no estamos hablando de ritos. Estamos hablando de Dios y cómo nos ama. Lo único que tenemos que hacer es recibir. Y si tienes interés en esto, cualquiera de nosotros estamos a la orden para hablar contigo, explicártelo, para que también tengas esta seguridad. Y nosotros que tenemos algún rato de andar con Cristo Jesús, ¿cómo es que vamos a quebrantar el corazón del Padre viviendo de otro modo, cuando ahora somos herederos? Hay un momento, todos cometimos errores y todo esto, pero hay un momento cuando llegamos a la madurez, como el príncipe del Reino Unido, cuando tenemos que andar como príncipes, cuando tenemos que aceptar la responsabilidad que tenemos. De esto está hablando Pablo. Y sus palabras son tan aplicables para nosotros como a los Gálatas hace 2000 años. Así que, ¿cómo vamos a vivir? Oremos. Padre Santo, es imposible darte las gracias por lo que hemos visto aquí en Gálatas capítulo 4, Señor, cuando pienso en lo que has hecho por nosotros. Eso de nacer de nuevo, adoptarnos como hijos tuyos, para llegar a ser herederos, para llevar tu nombre, Señor, es algo que sinceramente, Padre, me cuesta comprender. ¿Cómo es que lo voy a apreciar a la profundidad? Pero, Señor, en cuanto a lo que es posible, Señor, te doy gracias por lo que he recibido de tu mano. Te confieso que no es algo que he ganado por mi propio mérito, sino por tu gracia. Y si hay alguien aquí, alguien escuchándonos que no tiene esta seguridad de la vida eterna, que pueda hoy mismo, ahora mismo, depositar su fe en Cristo Jesús como Salvador. Y los demás de nosotros, que podamos apreciar lo que tenemos y permitir colaborar contigo para que Cristo sea formado en nosotros como se debe. Porque en su nombre